Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a iniciar entonces la guía de ejercicios número 5 de moléculas. En el ejercicio 2 nos pide que representemos las estructuras de Lewis de una serie de sustancias y que expliquemos los criterios que utilizamos en el caso de que hayamos necesitado emplear estructuras resonantes, ¿sí? Empecemos con el dióxido de carbono como ejemplo. Antes de empezar a escribir una estructura de Lewis, tenemos que ubicar los átomos en la tabla periódica, porque en las estructuras de Lewis nosotros lo que representamos son los electrones de valencia. Entonces, rápidamente, con identificar el grupo al que pertenece cada uno de los átomos de la molécula, ¿sí? Sacamos el número de electrones de valencia. Entonces, el carbono está en el grupo 4A, por lo tanto, el carbono va a aportar 4 electrones. Y el oxígeno está en el grupo 6A, por lo tanto va a aportar 6 electrones cada uno, ¿no? Porque tenemos 2 oxígenos en este caso. Entonces, la cantidad de electrones de valencia que voy a tener que ubicar en la estructura de Lewis son 16. Cuando vamos a representar la estructura de Lewis, lo que hacemos es colocar en el centro el átomo menos electronegativo, que en este caso es el carbono. Vamos a empezar con una primera estructura donde genero un enlace simple, carbono-oxígeno. Recuerden que siempre que represento con una liñita quiere decir que hay un par de electrones dentro de ese enlace, ¿sí? Que es compartido, en este caso, por ambos átomos, ¿sí? Vamos a asignar los electrones de valencia. Hasta ahora asignamos 4, estos 2 y estos 2, ¿sí? Nos hace falta 12 para llegar a 16. Ah, ya, perdón. Hice lío ahí, que tenía la goma. Bien. Entonces vamos a empezar a asignar electrones al oxígeno para que cumpla con la regla del octeto, ¿sí? De esta manera tiene 2, 4, 6 y 2, 8. Lo cumple. Vamos con el otro, ¿sí? El tema es que para que los dos oxígenos cumplan con la regla del octeto, ¿sí? Ya tengo los 16 electrones de valencia y sin embargo el carbono aún no llegó a cumplir el octeto, ¿sí? Sí, tiene solo 4 electrones. Entonces, esta estructura de Lewis no me sirve para representar a mi molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Una alternativa sería la de generar un doble enlace, ¿sí? Carbono-oxígeno. Entonces vamos a ver ese caso, ¿sí? Entonces en este caso solamente le tendría que agregar 2 electrones de valencia, perdón, 4 electrones de valencia a este oxígeno para que llegue a completar el octeto, ¿sí? 8. Si acá dejara con este otro oxígeno un enlace simple, le tendría que agregar 6 electrones acá, ¿sí? No enlazantes para completar el octeto. Con estos 8 y estos 8 llego a los 16, pero de nuevo con esta estructura no llego a completar el octeto del carbono que tiene 6 electrones, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es generar un doble enlace con el otro oxígeno también. Entonces, de esta manera sí logro que el carbono llegue a completar el octeto al mismo tiempo que los oxígenos y al mismo tiempo que, bueno, solo tengo 16 electrones en esta estructura de Lewis, ¿sí? Algo muy importante también es que siempre, más allá de chequear la cantidad de electrones de valencia y si los átomos cumplen con la regla del octeto, siempre estando atento de que no estén justamente trabajando con átomos que son excepciones a esa regla del octeto, ¿sí? Es fundamental que siempre para las estructuras calculen la carga formal, ¿sí? Que se acordarán que es, el número de electrones de valencia menos los electrones libres y la mitad de los electrones compartidos. Voy a abreviar acá porque no me entra, ¿sí? Para justamente utilizarlo como criterio para elegir las estructuras de Lewis que mejor representen a la molécula, ¿sí? Entonces vamos a calcular la carga formal, perdón, de los átomos en esta molécula. En el caso del oxígeno, ¿sí? Tenemos que tiene 6 electrones de valencia menos los electrones libres tiene 4, o sea,
los dos oxígenos son equivalentes, ¿sí? O sea que acá resto 4, menos la mitad de los electrones que están compartiendo, o sea que se están compartiendo 4 cada uno con el carbono, voy a agregar 2 acá, ¿sí? Entonces 6 menos 4 menos 2 me da 0, o sea que la carga formal del oxígeno es 0. En el caso del carbono, ¿sí? Tienes 4 electrones de valencia, no tiene electrones libres, acá les pongo 0 para que se entienda ahora, no hace falta igual que lo pongan, ¿sí? Pero tenganlo en cuenta en los cálculos, y la mitad de los electrones compartidos son 4. Entonces la carga formal, en este caso del carbono, también es 0, ¿sí? Entonces, bueno, nada, siempre tengo que sumar esas cargas formales y ver cuál es la carga que me da para esa molécula. En este caso está perfecto que sea 0 porque estoy trabajando con una molécula neutra, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Esperen que borro. Pasemos al ácido nítrico. Vamos a dejar eso de valencia. Bueno, en el caso del ácido nítrico, que es esta molécula, ¿sí? Tenemos que el hidrógeno está en el grupo 1A, o sea que aporta un electrón. El nitrógeno está acá en el grupo 5A, o sea que tiene 5 electrones de valencia. Y el oxígeno está en el grupo 6A, o sea que aporta 6 electrones, pero atentis que hay 3, o sea que acá es por 3. ¿Sí? 3 por 6, 18 y 6, 24 electrones en total tenemos que ubicar acá, en esta estructura de Lewis. El tema es que acá, bueno, ya tenemos más átomos que en el dióxido de carbono y podría, bueno, siempre en el centro el que voy a ubicar en este caso es el nitrógeno porque es el menos electronegativo, y el hidrógeno cuando aparece nunca va en el centro, ¿sí? Siempre va en los laterales. Entonces, puede ser que el nitrógeno se una a todos los otros átomos, o la otra posibilidad es que el hidrógeno se una a algunos de los oxígenos, ¿sí? Entonces hay que probar acá, hay que ir chequeando cuál de las estructuras nos va a servir. Entonces empecemos por esta, ¿sí? Genero un enlace simple con cada uno de los átomos que rodea el nitrógeno. Hasta acá tengo 8 electrones ya representados. Me faltan 16 para llegar a estos 24. Vamos a ir agregando los electrones no enlazantes en el oxígeno, ¿sí? Para que cumpla con la regla del octeto. Hasta ahora, como está representada la molécula, el nitrógeno estaría ya cumpliendo con la regla del octeto, ¿sí? Y el hidrógeno, recuerden que no es la excepción a la regla del octeto, ¿sí? Necesita tener 2 electrones en su máximo nivel de energía, que lo logra ya con este enlace simple, ¿sí? Porque justamente toma la configuración electrónica del helio. Bueno, entonces veamos hasta acá cuántos electrones tenemos con esta estructura donde todos los átomos cumplen con la regla del octeto, ¿sí? Acá tengo 8, 8, 16, 8, 24. ¿Sí? El tema es que acá hay 2 más, me sobran 2 electrones. Tengo 26 electrones en esta estructura, ¿sí? Entonces no me estaría sirviendo. Tengo más electrones de valencia para poder cumplir con la regla del octeto que los que realmente tengo. Entonces vamos a probar con esta otra estructura, ¿sí? Vamos a asignar un enlace simple para el oxígeno con el nitrógeno y el oxígeno con el hidrógeno, ¿sí? Entonces, hasta acá lo mismo, tenemos 2, 4, 6, 8 electrones, necesitamos ubicar 16 más. Vamos ubicándolos para completar la regla del octeto. Igual ustedes, si algo yo voy rápido o lento, vieron que en YouTube lo pueden acelerar o al revés, volverlo más lento el video, así lo ven. Lo ven con calma, como a ustedes les resulte más fácil. A este oxígeno, ojo, que está formando parte de 2 enlaces, entonces solamente le voy a asignar 4 electrones, ¿sí? Para que cumpla el octeto. Entonces hasta acá tenemos acá 8 electrones 16, acá otros 8 electrones 24, ¿sí? Ahí sí tengo la cantidad justa de electrones. El tema es que
con esta estructura no estaría el nitrógeno alcanzando el octeto, ¿sí? En el caso del hidrógeno estamos perfectos. Bueno, entonces, de nuevo, esta entonces no me serviría. Y no, así como está, no. El tema es que, como pasaba con el ejemplo del dióxido de carbono, yo podría entonces plantear generar un doble enlace con el oxígeno, ¿sí? ¿Por qué sí puedo generar un doble enlace en esta estructura y no en esta que yo ya la descarté antes? Porque en esta el nitrógeno ya había completado el octeto, no puede generar un enlace adicional, ¿sí? Con el oxígeno, porque estaría expandiendo el octeto y no puede el nitrógeno, ¿sí? Recuerden que las excepciones que podían expandir el octeto estaban ya en el periodo 3 de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque en el periodo 3 se habilitaban orbitales del tipo D que iban a permitir expandir ese octeto. En cambio, el nitrógeno está en el periodo 2, ¿sí? Llega a tener electrones hasta en 2p, ¿sí? No es posible. Entonces, sí, en cambio, puedo generar un doble enlace en esta estructura de Lewis donde este nitrógeno todavía le faltan electrones para llegar a completar el octeto. Entonces vamos a hacerlo acá abajo. Bueno, entonces vamos a empezar a asignar los electrones. A este hay que asignarle 4 para que complete el octeto. A este 6. Y a este 4. ¿Sí? Entonces, de esta manera, tenemos acá 8 y 8, 16 y 8, 24 electrones, están todos. Y acá, de esta manera, el nitrógeno sí tiene 8 electrones y por lo tanto, ¿sí? Todos los átomos cumplen con la regla del octeto. El tema acá es el siguiente, hay que darse cuenta que yo este doble enlace tranquilamente lo podría haber puesto en este otro oxígeno, ¿sí? O sea, porque son totalmente equivalentes. El que es distinto es este oxígeno que está unido a este hidrógeno a su vez, ¿sí? Bueno, y justamente es acá donde entra el tema de las resonancias, ¿sí? O sea, esta estructura que vemos acá a la izquierda no me alcanza para representar al ácido nítrico, ¿sí? Solita, sino que el ácido nítrico también va a ser esta otra situación, en donde el doble enlace podría llegar a estar representado en este oxígeno. Recuerden que en realidad la molécula real no es ni una ni la otra, si es como una combinación de ambas, siempre estamos usando un modelo simplificado que está lejos de ser perfecto, pero que bueno, nos facilita justamente el poder entender un montón de cuestiones, ¿sí? Y explicarlas. Por eso lo utilizamos, pero hay que entender cuáles son sus limitaciones. Bueno, perdón, acá me quedó medio desproporcionado, pero le puse, sí, justamente los 6 electrones no enlazantes para que llegue al octeto. Acá puse 4, acá siguen siendo 4, ¿sí? Entonces, tengo estas dos estructuras resonantes. Ahora, alguno me podría decir, bueno, ¿y por qué no el doble enlace acá? Yo antes ya les había dicho que, ojo, este oxígeno no es igual que estos otros dos oxígenos que están solamente unidos al nitrógeno, ¿sí? Se dan cuenta que esta estructura, de nuevo, tengo la misma cantidad de electrones de valencia, ¿sí? Y todos los átomos cumplen con la regla del octeto. Pero bueno, veamos entonces qué pasa si yo pusiera el doble enlace acá, ¿sí? A ver si está bien, si está mal, si cumple con la regla del octeto. Bueno. Entonces, vamos a asignar, en este caso ahora solamente le tendría que agregar 2 a este, 6 por acá, y 6 por acá, ¿sí? Acá tengo 8 y 8, 16, y acá son 8 también, 24, perfecto. El nitrógeno también cumple con el octeto, el hidrógeno está bien. En principio, esta estructura también sería posible. Pero ¿cómo termino de estar seguro si estas tres estructuras son las que representan al ácido nítrico y no son solo estas dos estructuras, o es esta? Bueno, calculando la carga formal, ¿sí? Entonces, vamos a ir calculándola. Para este oxígeno que está en el doble enlace, que va a ser igual a este, la carga formal va a estar dada por 6 electrones de valencia que tiene el oxígeno, menos los 4 electrones no enlazantes,
menos la mitad de los electrones compartidos, o sea, 2. Entonces acá me da que la carga formal para estos dos oxígenos es 0. ¿Sí? En cambio, para este oxígeno con un enlace simple como este, tenemos 6 electrones de valencia, menos 6 electrones libres, menos 1, que es el del enlace. Me queda la carga formal menos 1. ¿Sí? Entonces le vamos a agregar el signo menos acá y el signo menos acá. ¿Sí? Y me faltaría este oxígeno, que es el mismo en estas dos estructuras resonantes, que tiene una carga formal, o sea, que está dada por 6 electrones de valencia, 4 electrones libres y 2 electrones compartidos. Entonces, este tiene una carga formal 0 también, ¿sí? El nitrógeno, en todas estas tres estructuras, el nitrógeno tiene, vamos a escribirlo por acá abajo, ¿sí? 5 electrones de valencia, no tiene ningún electrón libre, o sea 0, menos 4 electrones compartidos, entonces tiene una carga formal más 1. Vamos a agregárselo a todos, ¿sí? Más 1. Y por último, vamos a calcular el de este oxígeno. Acá me olvidé ponerle a estos oxígenos, tienen carga formal menos 1 porque estos son iguales que este oxígeno, ¿sí? Tienen un único enlace. Bien. Entonces vamos a calcular la carga formal de este oxígeno. Este tiene 6 electrones de valencia, menos 2 electrones libres, menos 3 electrones compartidos. Acá lo que me da es una carga formal más 1. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, lo que tengo que ver es que la suma de las cargas me den justamente la carga que tiene mi molécula. En todos los casos, la suma de las cargas me da 0, ¿sí? En las tres estructuras, lo cual es genial porque mi molécula es neutra, entonces por ahí estamos bien. Ahora, ¿se acuerdan que las estructuras de Lewis, cuando calculábamos las cargas formales, esas cargas formales tenían que ser lo más pequeñas posibles y la carga negativa estará asignada al átomo más electronegativo, que en este caso se cumple, ¿sí? La carga negativa en estas dos estructuras resonantes está asignada al oxígeno. Y el tema es en esta estructura que hay una carga positiva asignada a este oxígeno, ¿ok? Entonces, esta estructura no es tan buena para representar justamente al ácido nítrico, y sí lo son estas dos estructuras, donde la carga positiva está asignada al nitrógeno y hay una única carga negativa asignada al oxígeno, ¿sí? Esta situación no, o sea, justamente nos sirve para darnos cuenta de que esta hay que descartarla, ¿sí? Bien, entonces las estructuras resonantes de Lewis que representan al ácido nítrico son estas dos de acá abajo. Vayamos a un último ejemplo, ¿sí? Que les va a servir. Con estos 3 ejemplos, quédense tranquilos que van a poder resolver las demás estructuras de Lewis que les piden, ¿sí? El último ejemplo que vamos a hacer es el del sulfato de calcio, ¿sí? El sulfato de calcio es un compuesto iónico, pero ojo, está formado por calcio más 2 y una molécula cargada negativamente, que es el sulfato menos 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo representó la estructura de Lewis de esta sustancia iónica? Bueno, calcio más, porque no tiene más 2, porque no tiene electrones de valencia, los perdió. Corchetes, ¿sí? Y acá tengo que representar al sulfato menos 2, ¿sí? Bueno, entonces empecemos a ver cómo hacemos la estructura de esta molécula, que es un anión, ¿sí? Bien, entonces vamos a buscar en la tabla al azufre y al oxígeno. Ambos se encuentran en el grupo 6A, por lo tanto tienen 6 electrones de valencia, ¿sí? El tema es que tenemos 4 átomos de oxígeno, eso hay que tenerlo en cuenta. Así que esto lo multiplicamos por 4. Y además tenemos las dos cargas negativas, o sea, tenemos 2 electrones adicionales porque se trata de un anión, ¿sí? Hay que sumar esos 2 electrones para tenerlos en cuenta en la estructura de Lewis.
Entonces 6 por 4, 24, 30, 32 electrones tenemos acá, ¿sí? Para ubicar en nuestra estructura de Lewis. Entonces ponemos el átomo menos electronegativo en el centro, que es el azufre. Ponemos los 4 oxígenos y comenzamos. Asignamos un primer enlace simple entre los átomos, ¿sí? Y vamos a ir agregando los electrones faltantes de modo tal que se cumpla la regla del octeto, ¿sí? Por ahora el azufre, en principio con un enlace simple con cada oxígeno, cumpliría con la regla del octeto, ¿ok? Bien. Entonces vamos a ver si ahora con todos los electrones de valencia, así que ubique alrededor de los oxígenos, si alcanzamos los 32 electrones. Bueno, acá tengo 8 y 8, 16 y 8, 24 y 8, 32. ¡Wow! ¡Qué fácil!, ¿no? Parece todo. Entonces, en principio, todos los átomos están cumpliendo la regla del octeto y ya puedo ubicar 32 electrones, ¿sí? Pero antes hay que calcular la carga formal para estar seguros de que esta sea una estructura de Lewis que represente, ¿sí? En este caso, bueno, el sulfato. Entonces vamos a hacer ese cálculo. La carga formal del azufre en este caso va a ser 6 menos 0, porque no tiene electrones libres, menos 4, que son los electrones que está compartiendo, o sea que me queda una carga formal más 2, ¿sí? Bien, en el caso del oxígeno, tenemos 6 electrones, menos todos los oxígenos son equivalentes, así que lo calculo una única vez, menos 6 electrones libres, menos un electrón que es el que están justamente compartiendo, y entonces les queda una carga formal de menos 1 a todos los oxígenos, ¿sí? Si hacemos las sumatorias de cargas formales nos queda menos 2, ¿sí? Perfecto, porque estábamos trabajando con un anión. Acá el tema es que esta carga formal es bastante grande, o sea, más 2, y en el caso del azufre, si fuera otro elemento, bueno, sería quizás otra cuestión. Pero como se trata del azufre, ¿se acuerdan que el azufre es una de las excepciones? Puede expandir su octeto, ¿sí? Puede estar rodeado de hasta 12 electrones. Probemos generando dobles enlaces con 1 o 2 oxígenos para poder justamente ver si reducimos esta carga formal que tiene, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hacer las pruebas. Supongamos que empiezo con un único enlace. Siempre vayan de a uno probando, ¿sí? Para estar seguros. No hagan más de un paso si no están seguros. Bien, entonces a estos les tengo que asignar la misma cantidad de electrones para que completen el octeto que en la estructura anterior. Bien, y a este le tengo que asignar solo 4, ¿sí? Para que cumpla con el octeto. Entonces seguimos teniendo 32 electrones, 8, 16, 24, 32, ¿sí? Y acá el azufre ahora tiene 10 electrones a su alrededor, ¿sí? Calculemos la carga formal en este caso. La de estos oxígenos va a seguir siendo menos 1, ¿sí? Como acá. Eso no lo vamos a calcular. El azufre en este caso, bueno, 6 electrones de valencia, ninguno libre, y en este caso tiene 5 enlaces, ¿sí? Entonces la carga formal acá es 1. Y la de este oxígeno es 6 menos 4 menos 2, o sea 0, ¿sí? Entonces acá es más 1 y estos son menos. Entonces acá la sumatoria me sigue dando menos 2, ¿sí? Pero bueno, nada, me sigue dando acá un valor más 1 que en principio no estaría mal porque está en todo caso la carga negativa está sobre el átomo más electronegativo, ¿sí? Pero, de nuevo, el azufre puede expandir hasta 12 su octeto. Entonces, probemos en generar otro doble enlace. Ese otro doble enlace puede estar en cualquiera de los otros 3 oxígenos, ¿sí? Esperen que achico la pantalla si es que puedo, para representar ese otro
azufre con dobles enlaces, ¿sí? Entonces, con dos dobles enlaces. Este sería el caso, ¿sí? Bien, entonces acá 4. Vamos a calcular las cargas formales para esta representación. En este caso, los que tienen un simple enlace siguen teniendo carga -1. Vamos a calcular para el azufre, tenemos 6 menos 0 y en este caso -6. Entonces nos queda que la carga formal del azufre es 0. Y de los oxígenos unidos por doble enlace va a ser 6 menos 4 menos 2, 0. ¿Sí? Entonces vemos que esta estructura es mucho más favorable, ¿sí? Representa mucho mejor al sulfato que esta y que esta, ¿sí? Y tengo justamente que sigo manteniendo el -2 como carga, ¿sí? Carga de toda la molécula que justamente se corresponde con lo que tengo que representar, que es un anión, ¿sí? Ahora bien, yo antes también les había dicho que podía este doble enlace haberlo puesto en este oxígeno o en este oxígeno, ¿sí? Entonces, esta no va a ser la única estructura de Lewis que represente al sulfato. Tenemos que escribir sus estructuras resonantes, ¿ok? Yo ahora, para no tenerlos un montón de tiempo, no voy a dibujar los electrones no enlazantes, pero después ustedes cuando lo vuelvan a hacer en su hoja los hacen tranquilos. No se olviden de asignarle la carga negativa a los oxígenos que forman parte de los enlaces simples, ¿sí? Bien. Bueno, acá como que no medí muy bien el espacio. Voy a escribir un poco arriba de la tabla, a ver si puedo correr la tabla. Sí, lo que es la tecnología. Bueno. Ay, se me fue. Bueno, esto. Se me fue un pedazo de sulfato. Bien. Entonces, acá sería esto. Bien. Y me faltaría una última estructura donde tengo esto. ¿Sí? Entonces, todas estas 6 estructuras resonantes en conjunto me van a representar al ion sulfato. ¿Sí? Recuerden que a su vez este ion sulfato estaba interaccionando con un catión sodio, ¿sí? Para la representación final, no olviden eso. Bueno, con estos ejemplos van a poder resolver tranquilamente las otras sustancias, ¿sí? Bueno, en el problema 3, ¿sí? Ya nos dan directamente dos sustancias a las cuales tenemos que representar las estructuras de Lewis, pero nos dan ya distribuidos los átomos en esas estructuras. Entonces, lo primero que ustedes van a tener que hacer es ir a la tabla periódica a buscar los átomos que conforman ambas sustancias, ver la cantidad de electrones de valencia que hay que ubicar en la estructura. Cuidado que en el tiosulfato hay 2 electrones adicionales porque es un anión. Tengan en cuenta, ojo, que yo el programa que estoy usando para graficar y para explicar no me deja poner subíndices y superíndices, pero recuerden que en la fórmula química este numerito que justamente me indica la proporción de los distintos átomos va como subíndice y la carga va como superíndice, ¿sí? Con el caso del peróxido no creo que tengan mayores dificultades con lo primero que ya les había explicado. En el caso del tiosulfato tampoco, pero bueno, en el tiosulfato está el azufre, ¿sí? Que recuerden que puede llegar a expandir el octeto, ¿sí? Pero no siempre tiene por qué hacerlo. Recuerden de chequear la carga formal, como ya les estuvimos explicando, ¿sí? Y
bueno, les tiro el tip que, por ejemplo, cuando el azufre está como un átomo así lateral, sí que no es que está enlazado con mucha cantidad de átomos, sino con uno solo. En esta situación es menos probable que tienda a expandir el octeto en comparación a esta, ¿sí? Bueno, nada, tengan en cuenta eso, piensen si con una representación es suficiente para cada uno de los casos o si es necesario escribir estructuras de resonancia para poder representar a la molécula. ¿Ok? Bueno, nada. Bueno, eso. Calculen las cargas formales para como criterio, más allá de la cantidad de electrones de valencia y si los distintos átomos cumplen con la regla del octeto.